Pablo Callejón, nuestro compañero aquí en el living de Telediario Federal para su informe diario. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno. Hoy hemos venido con un tema de salud. Bueno. Que no vamos a intentar abordar, obviamente, desde especificismos técnicos que están más relacionados incluso con evoluciones de los últimos años y muchas diferencias entre cada uno de los países, incluso entre las provincias, relacionadas con la capacidad de respuesta sanitaria ante la vacunación, pero sí sobre una advertencia que ha hecho la ONU en este sentido. En medio de la preocupación por el coronavirus, dejamos de preocuparnos por otras enfermedades que han provocado tantas muertes y situaciones conflictivas durante tantos años y que hoy parecen estar en un segundo plano por esta inmediatez a la que nos obliga el COVID-19. Y sobre todo pensando en los chicos. La Argentina fue en algún momento elogiada por su plan de vacunación en el mundo. Después, insólitamente interrumpido. Después, insólitamente interrumpido. Cuando se interrumpen estos procedimientos, el costo sanitario es altísimo, en el mediano y en largo plazo. Un niño que no se vacunó a tiempo va a tener una complicación que lo va a acompañar durante toda su vida. Y esta es una situación que solamente se puede corregir si se cumple con el plan de vacunación. Claro, porque lo explican los especialistas. Uno los escucha y los interpreta, pero llevar adelante ese elogio en el plan de vacunación en una sociedad sanitariamente en buen estado, un estatus sanitario con esas enfermedades que estamos hablando, extrayendo lo que es el COVID obviamente, te lleva años. Absolutamente. Es un proceso de años. Y que con una interrupción, aunque sea mediana, ya eso te complica todo el proceso que hiciste anteriormente. Hay que retomarlo. Es decir, lleva mucho más tiempo restablecerlo que interrumpirlo. Es así. En el caso del sarampión, cuando hubo un brote aquí en la Argentina, logramos contenerlo a tiempo, bueno, pero hubiera sido una... Hasta hace muy pocos días, claro. Pero hubiera sido una preocupación gravísima. Volvió la fiebre hemorrágica argentina en algunas regiones con un número de casos importantes. Tuvimos este año un brote de dengue que ha afectado a varias provincias. El problema que hoy, o la dificultad que hoy se está presentando es que a la par de las dificultades sanitarias, los problemas sanitarios que naturalmente tienen, le decíamos, los países y las provincias, se suma un elemento central, que es el distanciamiento, la cuarentena, los equipos sanitarios están focalizados en el coronavirus, el presupuesto de los países se ha apuntado a enfrentar la pandemia y en algunos casos esto ha obligado a que se dejen en segundo plano otras intervenciones. Bueno, y hay un informe que incluye a todo el mundo y que habla sobre la enorme preocupación que implica que se estén dejando de lado planes de vacunación. Si te parece, vamos a ver este detalle que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, que han advertido sobre la alarmante disminución, este es el término que han utilizado en la vacunación de los niños debido a las interrupciones en la entrega y utilización de los servicios de inmunización causados por la pandemia de coronavirus. Porque hay un elemento que también detalla en este informe la Organización Mundial de la Salud. Algunos países no producen vacunas, no producen los elementos inmunizantes, entonces dependen de otros que no envían, porque además están cortados los vuelos, hay interrupción en el comercio. Son muchos los elementos que están llevando a esto que la Organización Mundial de la Salud ha determinado como una alarmante disminución en la vacunación de los niños. Vamos a la próxima trama. Los últimos datos sobre estimaciones de coberturas de vacunas de la organización y de UNICEF para el 2019 indican que están en peligro de retroceder los logros alcanzados en la expansión de la vacuna contra el virus del papiloma humano en 106 países y en una mayor protección para los niños contra las enfermedades. En el caso del VPH había habido una campaña muy fuerte que también llegó a la Argentina, que no solamente implicaba la vacunación en las niñas, sino también en los niños, para evitar cualquier tipo de contagio de este virus. Bueno, ya se habla de que todo eso que se había logrado va a implicar un retroceso a partir del 2019. Es la última que recientemente se había agregado en el calendario. Es la última, claro. Claro, que había sorprendido a los chicos al menos. Claro, exactamente. Cuando le decían, bueno, se agregó una nueva vacuna. Bueno, pero la verdad es que era fundamental para enfrentar este virus. Vamos a la próxima trama.
Según la Organización Mundial de la Salud y también UNICEF, la situación es especialmente preocupante para América Latina y el Caribe, donde la cobertura históricamente alta, porque esto hay que decirlo, sí. Latinoamérica tenía un plan de vacunación, en particular la Argentina, que era elogiado en el mundo, era muy alto ese plan de vacunación. Bueno, se redujo en la última década y esto también tiene que ver con medidas económicas. La salud va acompañada con esas restricciones. En Brasil, Bolivia, Haití y Venezuela, la cobertura de inmunización se desplomó al menos 14 puntos porcentuales de 2010. Es muchísimo, 14 puntos en una década. Estaba haciendo lo que vos decías, Pablo, esa comparación economía-salud. Uno puede entender el caso de Haití y Venezuela, claro, en ese punto. Pero Brasil y Bolivia, es decir, Bolivia menos que Brasil, sanitarios, pero tenían claro, planes sanitarios y económicamente Bolivia había estado en una situación, ¿te acordás que se comparaba con Argentina? Tenía más crecimiento que nuestro país, así económicamente. Y Brasil es una potencia económica. Sin embargo, este retroceso, sobre todo en los niños, ha sido marcado especialmente por la Organización Mundial de la Salud. Los datos preliminares para los primeros 4 meses de este año apuntan a una caída sustancial en el número de niños que recibieron 3 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. Estamos hablando de una caída sustancial, ¿no? Cuya reducción se podría ver por primera vez en 28 años. Esto es lo que charlábamos inicialmente. Sí. Todos los errores que cometamos ahora se van a ver en el mediano plazo, a largo plazo. Claro, las vacunaciones que no se concretaron ahora, en 10 años, en 15 o en 30, como en este caso, van a generar secuelas, van a provocar menor inmunización, pero además van a generar la aparición de enfermedades que creíamos totalmente superadas. Y este es un tema central. Vamos a la próxima trama. En 2019, casi 14 millones de niños se perdieron las vacunas que salvan vidas, como el sarampión, mira vos, y lo que decíamos recién de esta vacuna triple. La mayoría de estos niños viven en África y es probable que no tengan acceso a otros servicios de salud. Ojo, viven en África, pueden vivir en los sectores más pobres de Latinoamérica, pero en un mundo interconectado, esto implica que las enfermedades pueden aparecer en cualquier lugar. Además, 2/3 de los países que se concentran en 10 países de ingresos medios y bajos son los más afectados. Y aquí aparecen, mira vos, Angola, Brasil, la República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y Filipinas. Algunos de estos países están en vías de desarrollo y algunos son potencias, Brasil e India. Claro, Brasil e India, por ejemplo, exactamente. No tiene que ver esa economía macro de potencia a nivel mundial con lo que sucede dentro. Efectivamente. Con una distribución absolutamente inequitativa. Bueno, con mucha esa pobreza. Es la palabra. Me parece que la desigualdad es la clave, ¿no? Porque hay sectores sanitarios en Brasil, en México o en India que tienen una cobertura muy alta y otros que la tienen muy baja. Miremos Chile, lo que pasó hace meses nada más. Efectivamente. Y también ocurre en la Argentina. Sí, y también ocurre en la Argentina. Hay regiones de nuestro país que tienen una avanzada cobertura, otras que tienen mayores dificultades, aunque, insistimos con esto, la Argentina ha sido un ejemplo en los planes de vacunación. Lamentablemente, en el último tiempo, algunas de esas vacunas no habían llegado. Una de las claves es la de meningitis. Se preguntan mucho sobre esto, ¿no? Era una vacunación que se daba en los primeros tiempos de vida de la criatura y que no estuvieron. La respuesta porque no había dosis. En muchos casos no había dosis y eso demoraba la cobertura. Bueno, una señal alarmante, la que plantea la ONU en otro elemento, ¿no? Estamos muy preocupados por el coronavirus y está bien que así sea, pero hay otras asistencias de vacunación, otras terapias de vacunación que se tienen que implementar y que no se están cumpliendo adecuadamente. Bueno, también hay que decir que hay un grupo antivacuna importante. Sí, lamentablemente. En el mundo. Claro. Es decir, mucho más en Europa, mucho más en otras latitudes, pero que va llegando aquí, a nuestro país, a nuestro continente, y que en algunos lugares se han instalado, ¿no? Que son muy criticados, obviamente, por lo que es la salud tradicional, los ministerios de salud, la OMS y demás. ¿Qué es lo que estamos esperando del coronavirus? La vacuna. La vacuna. La solución que ha encontrado la ciencia a estas enfermedades es la vacuna. Por eso,
cumplir con los protocolos sanitarios que implican en cada país, en particular en la Argentina, y además que eso se dé regularmente, que no haya interrupciones, que nada modifique ese contexto, es fundamental. En algún momento hasta para obtener los planes sociales había que presentar el plan de vacunación. Claro, tenía que tener el calendario completo. Claro, bueno, este habla de la importancia que tiene para la cobertura sanitaria de nuestros chicos. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego.